Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estés, a la hora que estés. Te bendigo en el nombre de Jesús y bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad que te das a ti mismo y a mí de poderte mostrar la palabra de Dios entre semana. Es algo muy bueno que vamos a continuar haciendo y que bueno, ahora ya estamos en el capítulo final, en el capítulo número 5, que se llama Sublime Gracia en el Sufrimiento. Sublime Gracia en el Sufrimiento, de la serie ¿Por qué pasa lo que pasa? Y sabes, tiene mucho que ver el tema de hoy con todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque está siempre relacionado para todas las personas. Te recordarás que vimos la gracia común y la gracia salvadora. Vamos a hablar ahora no de la gracia común, sino de la gracia salvadora que opera en aquellos en los que hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios al haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos revisado en capítulos anteriores de lo que es la providencia, la caída del hombre y sus repercusiones en su comportamiento y por lo tanto en las cosas que pasan. Vimos también que a veces suceden cosas que parecen descuidos o castigos o maltratos por parte de Dios o de ciertas personas o circunstancias que se dan. En el capítulo 4 revisamos lo que es la cosecha, esa cosecha que hemos sembrado y que muchas veces Dios en su misericordia siempre nos ayuda con las cosechas de los errores que nosotros hayamos cometido, mucho guiado por esa infinita sabiduría, sapiencia, omnisciencia de Dios para hacernos caminar por ciertos caminos en donde, sabiendo que nos equivocaríamos o que padeceríamos algo, permitió, siempre con un fin específico. Sin embargo, en este último capítulo vamos a hablar acerca de algo que ya está conocido, como veamos, que es la gracia salvadora. No tanto la gracia común como la revisamos en algún momento dado, sino la gracia común, la gracia salvadora, que es básicamente, como lo vimos teológicamente hablando, sí, efectivamente es algo inmerecido, un regalo inmerecido, pero no es subjetivo lo de regalo. Y entonces hemos visto la palabra en sí, la etimología, por lo que fue hecho desde el griego original, es básicamente define, en muy pocas palabras, la gracia como la influencia divina por parte del Todopoderoso Dios sobre el ser humano y que se refleja en su corazón para reflejarse a su vez en su comportamiento. Entonces la gracia salvadora, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la cual hemos caminado por estos caminos que a veces nos cuestionamos, a veces pensamos por qué pasa lo que pasa, vamos a tocar un tema muy importante que es el tema del sufrimiento, pero antes necesitamos saber varias cosas, distinguir varias cosas. Antes de sufrimiento, de llegar al punto de sufrimiento, y te pido por lo tanto que pongas mucha atención y que veas este último capítulo hasta el final, no hagas pausas, si puedes hacerlo, no hagas pausas, velo hasta el final para que no haya malos entendidos. Nosotros padecemos situaciones que afectan a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestra alma, y que pueden ser debilidades físicas, debilidades de carácter, debilidades emocionales. Podemos entender y distinguir que a veces llegamos a una tentación a nuestra vida donde se nos invita a través de ciertas circunstancias o personas a obrar de una manera distinta a la que Dios desea. Entre esas tentaciones está incluso, y la más fuerte de todas y la más peligrosa, es la de dudar de Dios, dudar de su misericordia, dudar de su bondad. También tenemos pruebas, las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, en donde Dios prueba venir nuestro corazón, pero no tanto porque Dios no sepa. Sí sabe. En algunos textos hay quien sostiene que Dios probó para ver qué había en su corazón. Es de manera figurativa, no se puede interpretar tal cual como está escrito, sino que siempre habla, siendo un Dios omnisciente, sabe cómo vamos a reaccionar, pero la prueba entonces es principalmente para revelar
exponer y exhibir a nosotros mismos la condición de nuestro corazón para con Él, la condición de nuestra fe para que nosotros nos demos cuenta realmente y podamos crecer. Una prueba siempre trae como resultado una tentación, siempre trae como resultado una debilidad, siempre trae como resultado, cuando superamos, crecimiento. Invariablemente vamos a crecer, invariablemente vamos a entender mejor de las cosas de Dios e invariablemente vamos a poder hacer cosas que vamos a ver conforme nuestro crecimiento, ni soñando hubiéramos podido pensar que las pudiéramos hacer. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces con lo que es la definición de la gracia, ya la vimos, pero ahora antes de lo que es sufrimiento vamos a entrar a lo que son las debilidades. Pablo, nuestro querido apóstol, él define claramente lo que para él es una debilidad. En su caso en particular era un aguijón en la carne que le llama, que no es otra cosa más que algún problema físico aparentemente. Algunos dicen que él tenía, cuando habla en 2 Corintios 12 sobre este aguijón en la carne, algunos piensan que era alguna enfermedad de los ojos, algunos piensan que era una cuestión de una columna, de una joroba que tenía doblada la columna vertebral, etcétera. La realidad es de que no se sabe. La realidad es de que no, Pablo no lo dejó escrito, no nos hace falta, y si nos hubiera hecho falta lo hubiera dejado Pablo escrito por órdenes del Señor, pero no fue así. Pero sí explica con detalles por qué tiene ese aguijón en la carne. Y lo vamos a ver en 2 Corintios 12, si quieres sacar tu Biblia. 2 Corintios 12, versículo 7, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. En el versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Bueno, en su caso en particular, él dice que para que no se engrandeciera o como dice literalmente, para que la grandeza de las revelaciones no se exaltase a sí mismo desmedidamente, el Señor le puso esto y que le pidió que se lo quitara, porque era un mensajero de Satanás abofeteándolo al gran apóstol. Un mensajero de Satanás lo abofeteaba, es decir, Pablo sabía perfectamente y le llama a eso una debilidad. Una debilidad es, como su nombre lo indica, el diccionario lo indica. Vamos a ver que la debilidad es la incapacidad, la impotencia de poder hacer algo que se debería de poder hacer sin ningún problema, ¿sí? No tengo la posibilidad. Alguien que tenga una debilidad en su cuerpo no tiene la capacidad de hacer lo que una persona normal haría. Entonces Pablo le llama debilidad a un asunto en su cuerpo que sabe que es permitido por Dios, que sabe que es de Satanás, que sabe que lo está maltratando, pero que hay un propósito y que en ese propósito es precisamente bastar la gracia de Cristo, que le bastase la gracia de Cristo para que reposara en él el poder de Dios, se viera la misericordia de Dios. Sí, efectivamente, nosotros no somos Pablo, ni tú ni yo somos Pablo, ni tenemos un ministerio como el de él. Cada quien tiene una función determinada en el cuerpo de Cristo, pero en el caso particular de Pablo fue un aguijón en la carne. Vamos a customizarlo, si me permites la expresión, a nuestros términos actuales, a nuestras características de nuestra vida actual. Aquí en este país, que estamos en México, hay muchas cosas a nuestro alrededor que que podemos padecer, muchas cosas, nos pueden afectar muchas cosas, pero hay ciertas debilidades que el Señor permite que pasen para que se muestren, para que salga de nosotros algo que ni siquiera probablemente sabíamos y que solo
en la perfecto conocimiento de Dios, sabe que ahí estaban estas cosas que van a ser una debilidad en determinadas circunstancias que nos podrían hacer o tropezar o caer o alguna otra cosa desagradable a los ojos de Dios y muy perjudicial para nosotros. Entonces Dios permite ese aguijón en la carne para la vida de cada quien y muestra esa debilidad. ¿Cuál era el aguijón en la carne? No lo sabemos. ¿Cuál era el asunto de Pablo? El que no se envaneciera ni se hiciera muy presuntuoso, digamos, por las revelaciones tan tremendas que tenemos de la revelación paulina. Pero el principio espiritual es este. Cuando está pasando algo, le pedimos al Señor nos ayude por una debilidad que encontramos, entendemos por qué fue de lo que el Señor nos está o disciplinando o sanando o haciendo algo en nuestros corazones, en nuestros entendimientos y en nuestras emociones, y entonces dice el Señor, con mi gracia te basta. Y dice Pablo, me gozaré entonces en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En ningún lado dice que pidió, que sí le concedió el Señor de quitarse ese aguijón. No lo sabemos, pero en ese momento le dijo no. El Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad que al día de hoy tú tienes. ¿Ok? En nuestro caso, como ya dijimos, pues es obviamente cosas maravillosas que solamente Dios sabe de nosotros y que está permitiendo que sucedan para mostrarnos en nosotros. Y nosotros podamos entender cómo hacer uso de la gracia para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Hablamos muchas veces del poder de Dios, pero lo hablamos como si el Todopoderoso, el Todo Creador, el Todo Sustentador. Pero la realidad es cuando debemos de pensar en el poder de Dios obrando en mí por una debilidad que Él sabe que tenemos y que puede ser cosas tan ajenas a Dios, como es el caso del orgullo por las revelaciones de Pablo. ¿Cuál es nuestro caso en particular? Cada uno sabremos y cada uno vemos que Dios permite cosas que en su momento son muy complicadas y difíciles. Vamos entonces a pasar al tema de lo que son las tentaciones o lo que son todas esas situaciones tan difíciles. En el tema de las tentaciones está claro, no hay ninguna tentación que no podamos resistir, ¿sí? Siempre el Señor pone una puerta de salida para que podamos ser. Sin embargo, es necesario ser tentados como el Señor Jesús fue tentado en su momento cuando estuvo 40 días de ayuno, como dice en Mateo 4, 40 días de ayuno, ¿sí? Y fue la tentación y fue el momento en el que Jesús obró de la manera en la que la palabra de Dios estaba escrita y tal cual, como reprendió a Satanás y lo dejó por un tiempo y los ángeles le sirvieron. Siempre hay una tentación a la puerta, siempre hay algo que nos va a llamar a hacer lo incorrecto, lo indeseable para el Señor y lo que no nos conviene. Siempre hay una tentación y de esa tentación el Señor nos va a la salida, sabe el resultado del Señor, pero el Señor misericordioso permite esto. Vamos a pasar entonces a una situación aún más difícil. Y difícil me atrevo a decirlo porque somos probados muchas veces y no aceptamos muchas veces de ser probados por parte del Señor. Toda nuestra vida, desde kinder, primaria, secundaria, hasta la profesional, pues fuimos probados. ¿Cómo fuimos probados? Pues en cada determinado periodo de tiempo nos hacían un examen y en ese examen se probaba, se veía cuánto conocimiento habíamos adquirido y si estábamos preparados para algo, sobre todo en la escuela profesional. Éramos probados, éramos examinados. En las pruebas que el Señor permite para nosotros, escúchame bien por favor, siempre van a ser para el beneficio y para la extensión del reino de Dios. Si están las pruebas personales,
Pero esas pruebas personales caerían en algún momento en alguna de o tentación o lo que es la cuestión de las debilidades, cosas por el estilo. Pero hablando específicamente de las pruebas de las que en este estudio estamos viendo, son aquellas pruebas en donde se manifiesta la gracia, la sublime gracia del Señor, como lo vimos también en las debilidades. Y la muy sentida, muy querida, muy apreciada epístola del sufrimiento, ahora es con el apóstol Pedro. En la primera epístola de Pedro se está dirigiendo a los hermanos judíos que están en la diáspora, es decir, en la expansión de estos hermanos que tuvieron que salir huyendo de Jerusalén por la cruel y muy satánica y feroz persecución que había en Jerusalén, y muchos de estos hermanos salieron y se dispersaron a lo largo de muchos territorios de Asia Media, incluso hasta Europa. Y vemos que en Primera de Pedro, específicamente en el capítulo 4, Primera de Pedro 4.1, si gustas por favor agarrar tu Biblia, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con quien padeció en la carne, Cristo, terminó con el pecado. Versículo 2 dice, vámonos directamente mejor al versículo 12. En el versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mira, entiendo muy bien, no estamos en persecución, ni tantito cercano a lo que padecían estos hermanos aquí en nuestro país, México, y en la mayoría de los países de Occidente. Así una persecución tan feroz como la que hubo en estos tiempos, no los hubo. Sí persiguen cristianos, sobre todo en el sureste de nuestro país y demás, de una manera violenta, pero no es generalizado. Nuestras pruebas como citadinos, como creyentes, ahora sí, como yo les digo, cristianos de a pie, ¿verdad? Que tenemos una vida perfectamente normal. ¿Cómo podría reflejarse esto? Exactamente de la misma manera. Y déjame decirte por qué. La razón principal es esta. No hay un solo padecimiento por el Evangelio para que el Señor ya nos haya preparado de antemano. Si es por la extensión del reino, vamos a padecer situaciones, pero que el Señor nos da siempre el sustento y la gracia y el soporte para poder seguir adelante, porque el reino de Dios nada ni nadie lo va a detener. Y el reino de Dios se expande por medio de los hombres, por medio de los humanos, con los humanos vivos, para con los humanos vivos. Y esa es la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. La extensión del reino de Dios se hace por medio de hombres y de mujeres como tú y como yo, que servimos, que trabajamos. Está la obra del Evangelio, está la obra de ser maestro, de ser pastor, de ser servidor y de estar buscando a como de lugar que crezca el Evangelio de Cristo en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero por ser cristianos siempre va a haber una respuesta muy feroz, tanto del mundo como de Satanás, por el simplísimo hecho de que sobre nosotros reposa el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios reposa en nosotros, y eso ya provoca por definición un alto grado de rechazo, un alto grado de desprecio, un alto grado de situaciones por medio de personas que impulsadas por el mismísimo mal para hacernos tropezar, para hacernos caer, o simplemente para que nos mantengamos ajenos a la obra de Dios, y pues ahora sí que tratemos de vivir con el más bajo perfil posible. Y sabes que el Señor es fiel.
El Señor es fiel y siempre, siempre va a hacer que nuestro corazón, que nuestra exposición a este mundo crea circunstancias por personas en esta exposición para que nosotros seamos probados y que incluso si lleguemos a padecer por el reino en las proporciones en las que hasta el día de hoy el Señor nos ha puesto. Entonces, al ser este sufrimiento que muchas veces malentendemos, que el tormento, que el dolor por situaciones personales, ese es el sufrimiento, es una equivocación. El Señor nos consuela en las pérdidas de personas, y yo creo que es un término mal usado, permíteme nada más darte mi opinión, no es doctrina. Las personas no son nuestras, entonces no podemos decir que perdimos a alguien, porque todos fuimos comprados por Cristo, los escogidos, y los que no, tampoco son nuestros. Es nada más un tip ahí, porque psicológicamente crea muchas cosas muy feas ese tipo de pérdida. Lo que sí está el luto, ese sí es el Señor nos consuela en el luto, el Señor nos ayuda en situaciones complicadas y difíciles, dolorosas en el alma, pero también está el tema del tormento. A veces tenemos una situación que nos está atormentando, como dice en Efesios 6, pongámonos la armadura de Dios y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo lo sometemos, todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, y esos dardos de fuego no van a pasar de nuestras mentes. Ese es el tormento. No estoy hablando de tormento ni de ese dolor por determinadas situaciones. Estoy hablando del sufrimiento, en las proporciones que el Señor siempre, siempre nos permite pasar de acuerdo con nuestras circunstancias, y que siempre, siempre van a estar buscando que en nosotros se manifieste la gloria de Dios, se manifieste la bienaventurada gracia que el Señor nos ha dado de poder estar en su presencia. Es por eso entonces, mis queridos, mis queridas, que pasa lo que pasa, siempre debemos de tener la absoluta y la completa garantía cumplida por parte del Señor, por medio de su Espíritu Santo, que va a ser para nuestro bien. Por eso el Señor generaliza todo en Romanos 8:28. Todo, y los que aman a Dios, todas las cosas sirven para bien. Habiendo repasado 5 capítulos sobre lo que es, el por qué pasa lo que pasa, la conclusión a la que quiero llegar en estos últimos 2 minutos que tengo es la siguiente. Las cosas pasan por la sencilla razón que Dios, en su absoluto gobierno, en su sustento, en su capacidad de hacer esa correlación de personas, tiempos y cosas, hace que pasen situaciones, que nosotros provoquemos situaciones o que otros nos provoquen situaciones que son generalmente difíciles, en diferentes niveles de dificultad, diferentes niveles de dolor, diferentes niveles de sufrimiento, diferentes niveles de tentación, para que el Señor muestre nuestros corazones a nosotros mismos y podamos nosotros rendirnos a Él y dejar que su gracia bendita, su influencia en nuestro corazón, que se refleja en nuestro comportamiento, que se refleja en nuestra fe, se vea totalmente glorificado. Se vea totalmente glorificado el Señor. Es por eso, mi querido, mi querida, que concluyo con esto. Siempre el Señor va a buscar tu bien. Siempre el Señor va a buscar que su propósito de hacerte a su imagen no nada más sea por una cuestión que Él entienda, sino que en ese hacernos a la imagen de su Hijo, en este proceso, a través de la santificación y la perseverancia nuestra por el Espíritu Santo, sea para nuestro bien. No hay una sola cosa que el Señor vaya a permitir que nos vaya a hacer daño o nos vaya a perjudicar, o simplemente sea para hacernos sufrir. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco también el que seas disciplinado con esta enseñanza entre semana, y te agradezco también que compartas este video con otros hermanos, que te suscribas al canal de YouTube de Renuevo de Amistad,
o bien que nos visites en la página www.renuevodeamistad.com y que cuando te suscribas en YouTube también pongas la campanita para que te podamos nosotros avisar que ya está el video puesto. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente miércoles, si Dios nos presta vida, para una nueva serie. Muchas gracias y hasta luego.